Noches que se prestan para caminar, no hay forma de volver a casa. Las 1001 vidas puedo atravesar. Es el momento de bajar, de ir terminando la semana, de ir cerrando también este día viernes con Mauro. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, esto es una historia para Instagram porque les quiero comentar que estamos ahora mismo en vivo y en directo en Radio Universidad en Volver a Casa, por empezar con la columna El explicador de palabras. Hoy, cuentos de los albañiles. Todo bien hace. ¿Te gustó? Todo bien hace, todo bien. hasta se vende el mismo. Me encantó, Mauro, me encantó. ¿Cómo anda eso? ¿Qué te parece, cuento de los albañiles? Me encantó a mí. La verdad no llegué a contestarte hoy. No, pero yo te aviso para que vos estés avisado. Tranquilo, que a mí tampoco me contestó. No contestó a todo el mundo. Sí, le debí la respuesta a todos, pero bueno. No pasa nada. Pero yo quiero decir dos cosas. Una la dije en el pase. La primera es que creo que se ata con la primera columna que hiciste en este ciclo, porque trajiste un invitado y contaste cómo escuchabas historias en la radio cuando eras peón de albañil. Lo hablamos en el pase. De tu viejo. ¡Qué memoria! Sí, exactamente. Y después, sí. Mi abuelo era albañil, entonces me encanta esto. Ah, mirá, Sí. tu abuelo era albañil. ¿Cómo se llamaba? Se llama Segundo. Segundo. Mirá, qué nombre, ¿no? El Sí. segundo, ¿y era el segundo hijo o no? Era No, el por ahí. segundo varón de sus hermanos. la flia, cuatro sí. hermanos y era el segundo varón. Mirá, sí, y tiene que ver totalmente, porque algo de eso vamos a retomar y vamos a ir un poco más allá todavía de aquel primer explicador, de aquella primera columna. ¿Te acuerdas, Mati? Vos ese día viniste, sí, ¿no? Claro, sí, que vino Norman. Claro, vino Vos Norman. contabas cómo escuchabas a Norman Algadate y eras trabajando. Sí, con tu viejo. podría contarlo, lo que pasa es que no quiero repetir el contenido, podría Sí. contarlo nuevo porque tiene mucho que ver, pero para no repetir, quizás podemos remitir a la gente que vaya a esa columna. Y bueno, y hoy contamos directamente. porque está en YouTube, otra- todo. Está en tus YouTube columnas. y están en una lista de reproducción. Sí, Para ver una después de la otra. Gran laburo de Gaby Que- Ventura. gracias a Gaby Ventura por que armó favor. ahí. Yo entré y dije, mirá, están todas una atrás de la otra. Así que si ven una, pueden seguir escuchando las otras en caso que les guste. Claro, Si no les porque te vas guste, saltando lo otro. pueden hacer otras cosas en su vida, no hay problema. Pero bueno, hoy los cuentos de los albañiles. Y justamente me gustaría empezar recordando que mi papá, como el abuelo de Gaby II, mi papá es albañil. Digo es porque si bien él está jubilado y es grande y le duele el cuerpo porque ha pasado una vida trabajando de albañil, su jubilación claramente no le alcanza para estar sentado en su casa. Por suerte, él vivió en una época donde se podía comprar un terreno y como era albañil se hizo la casa, ¿no? Claro. Junto con mi mamá, digamos, los dos son igualmente importantes y responsables. Pero bueno, él es albañil. Entonces esta columna, Los cuentos de los albañiles, está dedicada a mi papá, pero también a mi mamá, porque entre los dos construyeron la vida que tienen. Perfecto. Y de algún modo los dos son albañiles, albañilas de la vida, han construido una familia. Y mi papá solo no hubiera podido, ¿no? Si no estaba mi mamá ahí. Y a la vez mi mamá no sería exactamente como es si no tuviera mi papá. Entonces, ladrillo a ladrillo, las personas nos vamos construyendo mutuamente. Así que los cuentos de los albañiles, empiezo diciendo que mi papá fue albañil toda la vida, desde chiquito, y cuando se vino a Villa María se oficializó eso, digamos, y él ha hecho ya muchas casas. ¿De dónde era tu viejo? De Alpa Corral, pasando Río Cuarto. Sí, hermoso, en las serranías. Sí. cordobés. De hecho, lo primero que él hizo fue una casa como el techo de una casa de adobe que tenían ahí, donde ellos vivían. Sí, la serranía es un lugar muy lindo. De allá viene el tipo. Y él a la escuela no fue, por ejemplo, de chiquito, sino que tipo 12 años lo mandan a vivir a Córdoba a ser mucamo en una casa, ¿no? Mira, en Córdoba capital. Y la señora ahí, Ramoncito, mi papá se llama Ramón, aunque le dicen Chiche. Bien. Nada que ver, pero Nada que ver, pero sí. Pero le dice Chiche, se llama Ramón, y él, la señora ahí, para la cual él trabajaba en la casa, le decía, Ramoncito, vos tenés que ir a la escuela, vos sos inteligente. Así que empezó a ir a primer grado, primero inferior, después primero superior. Y bueno, le decían el abuelo en la escuela porque él era bastante más grande que todos los otros, digamos, claramente, porque los otros chicos tenían 6, 7 años. Y terminó la primaria, Bien. No hizo más que eso, quizá también por una circunstancia de vida y demás, ¿no? Mi mamá también hizo la primaria y la secundaria le hizo de grande, ¿no? Le hizo de grande, doble mérito, ¿no? O sea, Qué doble genio, esfuerzo sí. teniendo hijos y todo, con problemas de salud, porque jaquecas o más que jaquecas, cuando te duele mucho la cabeza, la palabra es, se me fue ahora, mira la palabra, ¿Migraña? Migraña, Migraña. esa, gracias. Migrañas así bravas, que a veces tiene periodos que estuvo bien, ahora está mejor, pero por muchos años estuvo bastante mal.
De hecho, termina la secundaria, le va muy bien de noche en la escuela comercial en el Manuel Anselmo Campo, aquí en Casi Catamarca. Y la noche de ir, yo me acuerdo que era chico, cuando ella se recibe, digamos, la noche de ir a recibir el diploma, va en el auto hasta allá y no puede bajarse del dolor de cabeza que tenía. Así que mi mamá, que pudo hacer la secundaria de grande, por su cabeza no pudo recibir el diploma, ¿no? Y mi papá toda la vida agarró la pala. Entonces, quiero decir que yo no solo que tomé la herencia de mi papá, que fue albañil toda la vida y sigue siéndolo, sino que en esto de agarrar la pala, yo fui una sílaba más lejos porque yo agarro la palabra, ¿no? Pero puedo agarrar la palabra y construir, decía Heidegger, que el lenguaje es la casa del ser, ¿no? Sí. Y también el lenguaje es una manera de construir, de tener una casa, un hábitat. Construimos un lenguaje y dentro de él vivimos, ¿no? Rodeados de ese lenguaje que nos dice qué nos creemos que somos en el mundo, qué es el otro, cómo nos movemos. También palabra a palabra, frase a frase, idea a idea, vamos construyendo una visión del mundo, ¿no? Y les decía entonces que si bien mi papá agarró la pala y yo pude agarrar la palabra, mientras él agarraba la pala, ¿no? Es un poco un chiste y es un poco también una tragedia y un poco también una alegría todo esto, porque yo pude agarrar la palabra así, y mi instrumento, mi herramienta es la biblioteca. La biblioteca es una herramienta para mí, ¿no? Que yo con esa herramienta trabajo, ¿no? Hay distintos tipos de libros, como hay distintos tipos de palas, de martillos, de masas, de cortafierros, ¿no? Sí. Los albañiles tienen sus herramientas. Bueno, en la biblioteca uno tiene distintos tipos de libros y vas utilizando según lo que tenés que hacer. Pero yo pude agarrar la palabra, gracias a que mi papá agarró la pala, pero también gracias a que fui al jardín, a la primaria, a la secundaria y a la universidad, siempre en instituciones públicas, gratuitas, que son posibles gracias a un Estado elegido democráticamente, sus representantes, ¿no? Que interviene en la economía de un país. Todo eso tiene que haber pasado para que yo pudiera agarrar la palabra y para que hoy esté acá justamente en una radio de una universidad pública. Está bien, estamos en un momento del país bastante complicado, por eso justamente hay que hablar de estas cosas también, ¿no? Pero digo, yo agarro la palabra, yo pude descubrir que me gusta la palabra porque tenía comida en la boca, ¿no? Porque mi papá, que por suerte era albañil, hizo literalmente un techo bajo el cual vivimos, y yo pude ir, ¿no? A la universidad, bueno, a la escuela y demás. Así que hoy agarro la palabra, ¿no? Entonces estamos, para empezar, hablando de palabras, de palas, de albañiles, sí. Con el primer texto de albañiles, que es un poema de Bertolt Brecht. ¿No? Bertolt Brecht, alemán, él, dramaturgo, sí, siempre gran dramaturgo, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta la sociedad y demás, ¿no? Sus textos muy críticos y demás. Y bueno, vamos a leer de él un poema que se llama Preguntas de un obrero que lee, de Bertolt Brecht. ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche en que fue terminada la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los césares? ¿Es que Bizancio, la tan cantada, solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían gritaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César derrotó a los galos. ¿No llevaba siquiera cocinero? Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. ¿No lloró nadie más? Federico II venció en la guerra de los 7 años. ¿Quién venció además de él? Cada página una victoria. ¿Quién cocinó el banquete de la victoria? Cada 10 años un gran hombre. ¿Quién pagó los gastos? Tantas historias. Tantas preguntas. Genio Brecht. Completamente.
Hermoso. Muy lindo, Mauro. Tenemos a Bertolt Brecht por ahí. Sí. ¿Ese mate es para mí? Sí, sí, Bueno, lo voy a ir tomando en algún momento. Sí, tranquilo. Porque estamos esperando ansiosos a esa autora. Sí. A esta autora. Podemos adelantar. En un ratito vamos a contar un cuento de María Teresa Andrueto. Ya hablaremos de ella, ¿no? Sí. Estuvimos hablando fuera de cámara, digamos. Sí. Fuera de cámara. ¿La cámara mientras hay pausa sigue filmando? En realidad... ¿Sale o no? Sale una barridita. Sí, una placa. No queda registrado. Okay. No, en la pausa no queda eso, no digo porque a lo mejor nos vieron saludándonos y todo eso. A veces sí, pero generalmente no. Bueno, pero quiero decir porque estuvimos hablando porque hacemos algunas cosas en la pausa que no podemos contar. Lo vieron cuando te subiste a la mesa y etcétera. Bueno, pero antes de ir a lo de María Teresa Andrueto, vamos a ir con una historia de Eduardo Galeano. Bien. Sí, Eduardo Galeano en el libro de los abrazos, ¿no? Está este texto. Eduardo Galeano tiene una historia que se llama El origen del mundo y cuenta que cuando recién terminaba la guerra en España y había ganado y reinaba en España la espada y la cruz, había un hombre, uno de los vencidos, un rojo, un anarquista, un albañil, que recién salido de la cárcel estaba buscando trabajo. Por acá, por allá, preguntaba, golpeaba una puerta, golpeaba otra, hablaba con un conocido, con un desconocido, por todos lados quería trabajar, pero nadie lo recibía, le daban vuelta la cara, no lo escuchaban. Por más que removía cielo y tierra, no había trabajo para un rojo en aquella España. Solo el vino era su amigo. Y este señor, este albañil, todas las noches encontraba el mismo paisaje, la misma escena. En su casa, la mesa puesta muy prolija, los platos completamente vacíos. Y su esposa, su beata esposa, mujer de misa de todos los días, le reprochaba, él escuchaba en silencio, le reprochaba, y también cada noche escuchaba a su hijo, al pequeño Josep Verdura, un niño que le recitaba en voz alta el catecismo a su papá, a este obrero. Pasaron los años, muchos años, el pequeño Josep Verdura creció, se volvió un hombre, y él lo contó. Josep Verdura, ya hombre, contó que en aquellas noches él era un niño asustado, desesperadísimo por el temor a que su papá se fuera al infierno eterno, a la condenación para siempre. Por eso le recitaba el catecismo noche tras noche, pero su padre, el muy albañil, el muy rojo, el muy anarquista, el muy ateo, no entraba en razones. Entonces un día el pequeño Josep Verdura, también desesperado: pero papá, si Dios no existe, papá, entonces, ¿quién hizo el mundo? Y su papá le dijo: tonto. Y bajó la voz como para que su beata esposa no los escuchara: tonto. Al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles. Eso nos cuenta Eduardo Galeano. Lo podemos dedicar a tu abuelo también, ¿no? A tu abuelo segundo. En el libro de los abrazos. Siempre son... Además habla de una España franquista, me imagino. Sí. ¿No? Situada en ese tiempo. Católica, claro. Claro, sí. Claro, muy fascista. Muy totalmente. Pensemos siempre, esto lo digo para quienes estén escuchando y vayan a buscar el libro a lo mejor y lean este texto, El origen del mundo se llama. Siempre lo que hacemos acá en la columna en Volver a Casa son versiones orales de los textos, ¿no? El texto exacto, palabra por palabra, está en el libro. Yo cuando lo tomo de un libro el texto hago la referencia por si alguien quiere ir a buscarlo y para de paso conocen al autor y demás, pero la experiencia que tenemos acá es una experiencia de la oralidad, y la oralidad tiene esto de el contexto, de lo inmediato. Si no sería Funes el Memorioso, si te acuerdas de todo. La cantidad de cuentos que tiene en la cabeza. Claro, ¿cómo es imposible esa serie. Es un montón. Claro, se acuerda de todo la vida, de todo, de cada paso que da. Sería imposible. Cada libro que lee se lo recuerda, ¿te imaginas? Bueno. De palabra a palabra, de cada libro que lee.
No. Y para Funes el Memorioso se vuelve una condena eso, ¿no? Sí, Después, si quiere, se queda encerrado en su pieza. Pero no es solo por no recordarlo de memoria, que sí, por supuesto es una cosa, pero sino porque son códigos diferentes, la oralidad y la escritura. Son parecidas y son engañosamente parecidas porque de alguna manera pareciera que las dos trabajan con la misma materia, la oralidad y la escritura. ¿Qué materia? El lenguaje, la palabra. Sí, pero la literatura escrita trabaja con la palabra escrita, que se lee con el ojo, ¿no? La oralidad trabaja con el sonido y con el silencio. Es la palabra dicha y en el voz a voz, ¿no? Ahí al lado, en el momento, ¿no? Tiene eso de lo efímero, que también es su debilidad y su poder, lo efímero, ¿no? De la situación de la oralidad, que tiene un contexto. Entonces yo, por ejemplo, el libro de Borges, si está en la biblioteca de la universidad, de la Universidad de Buenos Aires, suponete, en la biblioteca o en la Biblioteca Nacional, donde fuere, en la sala de donde corresponde que esté Borges, ahí en su estante está Borges, bien. Dice unas palabras del libro. Si vos el libro se lo sacas y lo llevas a un jardín de infantes y lo pones sobre la mesa de un jardín de infantes, el libro sigue diciendo lo mismo, no cambia. Como si el libro no reconociera que ahora alrededor de él hay niños, está en un jardín de infantes. Borges sigue hablando en el mismo idioma en el que habla cuando está en la biblioteca, el libro de Borges, sí. digo, ¿no? Un narrador oral no puede hacer eso. Yo si voy a contar un cuento en el auditorio de la Biblioteca Nacional, y las personas que están ahí son bibliotecarios, docentes universitarios y demás, yo puedo contar cierto tipo de cuentos y con cierto tipo de lenguaje, digamos. Pero si me llevas 2 horas después a un jardín de infantes, no cuento igual, no uso las mismas palabras, porque tengo que tener en cuenta quién me está escuchando, ¿no? Porque el contar un cuento no es para yo mostrar, ay, qué bien que cuento, en el caso que lo haga bien. Qué léxico que tiene. Qué léxico que tengo, claro, ¿no? Sí. Tal cual. Y no, si no, es una situación en la que vos compartís una historia con alguien y tiene que ser entre todos, ¿no? Si vos no me estás entendiendo, ¿para qué es? Es como muy como autoerótico, digamos, si lo hago yo para mí mismo. Digo, me quedo en mi casa, me miro al espejo y cuento, ay, qué bien que cuento. No, estamos contando entre nosotros. Con la voz de Liberty. Con la voz de... Sí, imagínate. Claro, estaba solo. Claro, no, contar un cuento es con el otro, es para hacer comunidad. Por eso yo cuando vengo acá, yo he estado en varios espacios donde he ido a contar cuentos, y les quiero decir algo, ¿no? A los tres acá, ¿no? Tanto Gaby como Mati como Gonzalo, que ustedes son pero excelentísimos escuchadores, digamos, y van siguiendo, y eso es fabuloso, digamos, para uno que cuenta cuentos, que ver que está pasando en serio, nos estamos contando una historia, o hacen un comentario, o se ríen de algún momento, porque están escuchando la historia. Sí. La semana pasada que te dio risa el africano que murió erecto. Buenísimo. Sí. Bueno. Bien básico lo mío, ¿no? El humor. No, pero... una persona, una conocida que está viviendo, le mando saludos, Lili, sí, que está viviendo en Suiza, escuchó la columna, y el comentario que me hizo fue: muy buena la parte de Cacho Buenaventura, me dio risa. Esa fue la parte que esa destacó. Bueno, son cosas que están por ahí. Tenemos una historia más. Dale, ¿sí? Porque la que quieras. Alguien me ha dicho, primero una persona me dijo, che, contás muchos cuentos, no les da respiro a nadie, como anda con menos, es como mucho, ya estaba. Después el primer cuento ya estaba, me dijo. Después el segundo, bueno, y después seguiste. No, tampoco le voy a hacer tanto caso, ¿eh? ¿Quién fue? Un poco nomás. ¿A dónde equivocarlo? ¿Cómo es que la frase? Y aparte, el cuento que conté la semana pasada también me habló, porque estaba ese cuento de, no sé si recordarán, de Historias para el Rey, que el tipo contaba muchas historias y lo echaron por eso. Sí. El rey le dijo, vos contás muchas historias, no se puede. Lo reemplazaron por otro. Pero tengo una historia más. Claro, por el mudo lo habían repartido. Por el mudo, me contaba por señas. Sí. Pero tengo una historia más, ya ahora sí, de María Teresa Andrueto. Esta historia, mire, para mí María Teresa Andrueto me interesa muchísimo, ella como persona y como escritora, ¿no? Me parece fabulosa. Y hay una parte de su obra, porque tiene novelas muy buenas, recién vos me hablabas estuvimos hablando de Lengua Madre. Sí. De la obra de teatro que se hizo en base también a eso. Tiene una obra novelística fabulosa, siempre aparece el universo de las mujeres, trabajado literariamente de una manera maravillosa, de la justicia social, digamos, fabuloso, la memoria, es fabuloso, y tiene que ver con su vida, ella también tiene esa búsqueda en la vida y en la literatura, pero no deja de ser, es decir, no es que escribe panfletos para nada, tiene una búsqueda estética siempre en sus libros, que además aparece en lo ideológico, cosa difícil de hacer que ella lo logra. Tiene una obra poética muy linda, ya salió su poesía reunida, y también tiene cuentos para adultos
y para niños y niñas, digamos, ¿no? Sí. Y en los dos casos es muy buena. Esa, por ejemplo, si hay que recomendar un cuento así de golpe, se me ocurre uno que se llama Cacería, que está en un libro del mismo nombre. Buenísimo ese cuento. Si le interesa entrar al universo de María Teresa Andrueto, la literatura para adultos que ella tiene, vayan a leer el cuento Cacería, es fabuloso. Pero después también tiene una obra que me parece muy interesante, un sector de su obra, que son los cuentos breves, que están publicados en varios libros, que son catalogados como literatura infantil. Digamos que los niños y las niñas pueden leerlos, pero es como... son textos que también pueden leer los niños, ¿no? No es que sean para niños o porque niños o solo para niños, también los niños lo pueden leer, pero un adulto ni hablar. Y eso pasa con las cosas. Un cuadro, si es hermoso, lo puede mirar un niño, pero también lo puede disfrutar un adulto. Si el cuadro es bello, genera eso, ¿no? Si solo lo puede mirar un niño, bueno, es sospechoso. Cuando solamente lo puede disfrutar un niño, es sospechoso. La obra de Andrueto tiene esa cualidad que trasciende, digamos, las edades y también la puede leer un niño. Y les decía, una serie de cuentos breves que están muy relacionados con la oralidad. Por eso también traje un cuento. Por eso me parece que los cuentos de esas podrían ser muy contables. Sin embargo, me cuesta mucho contar cuentos de esas. Es la primera vez que voy a contar un cuento de esas. Miren. Así que vamos a ver cómo sale. Voy a pasar el argumento, así contarles un poco. Pero digo, tiene este libro que traje hoy, se llama La Hora del General y otras miniaturas. Así se llama el libro que traje hoy. Pero también tiene otro libro que se llama El Anillo Encantado. Sí. Y también tiene otro libro que se llama Miniaturas. Tiene. Sí, tiene varios. El País de Juan. El País de Juan, sí, como un cuento largo, novela corta, así. Pero estos que te estoy mencionando, como Miniaturas, La Hora del General, El Anillo Encantado, bueno, hay alguno más, que son libros con cuentos breves, muy vinculados a la tradición oral. De hecho, tienen como un aire de la forma en que hay reyes, hay dragones en esos cuentos, o hay, no sé, hay dibujantes chinos, de repente hay personajes propios de los cuentos orales de hace siglos y de hace milenios. Y ella parece tomar a veces directamente un cuento. Por ejemplo, El Caballo de Chuan Tzu es un cuento que ella toma una historia antigua y la vuelve a escribir, pero ella hace una operación literaria, la escribe como escritora de literatura escrita. Pero las historias las recupera de la oralidad. Esas historias se contaron de boca en boca. Ella dice que las grandes historias orales son la literatura más aprobada a través de los años, porque se ha contado tanto de boca en boca que se fue limpiando. Por eso nunca a nadie se le olvidó, por eso se le contó a su nieto, el nieto a su nieto, el nieto a su nieto, y fue pasando y se fue acomodando, ¿no? Se fue puliendo a través de los siglos. Por eso son tan buenos, dicen los cuentos orales que han perdurado, y por eso no se olvidan. Y es en algunos de los libros, como en La Hora del General y otras miniaturas, rescata algunas historias así orales, pero le hace una operación de lenguaje para que sean literarios. Sin embargo, cuando vos lo lees, tenés un efecto de oralidad. Si vos lo querés contar tal cual ella lo escribió, ya no suena tan oral. Es un logro que hace María Teresa Andrueto muy difícil. Es decir, que vos ella tomó algo de la literatura oral, lo hace pervivir en la literatura escrita con muchísima calidad y a la vez parece cercano, así que se puede leer fluidamente. Bueno, un poco al revés de lo que hablabas recién, de la transformación que haces, por ejemplo, en tu caso, Mauro, de un texto literario, llevarlo a la oralidad. Es un poco lo hace al revés. Totalmente. Bien. Exactamente. Y es un modo también de valorar a los narradores orales y a la tradición. Ahora, cuando vos lo querés contar, si lo contás tal cual está ahí, no se puede. Exacto. Entonces, bueno, pero me parece genial el oído que tiene ella, primero para valorar la literatura oral y después para transformarla así como la transforma en literatura escrita. Bueno, y ella yo la he conocido personalmente en pocas ocasiones. A lo mejor me vio 2 veces y 3 años después te cruza y sabe quién sos, sabe tu nombre. Es decir, que cuando el ratito que estuviste con ella te prestó atención de verdad, te escuchó. Por más que sea la premiada con el premio Hans Christian Andersen, la traducida, la que vive seguramente de la gran literatura que escribe como pocas personas pueden hacer en Argentina, es una persona muy cercana, ¿no? Y eso es fabuloso. Bueno, todas esas cosas. Y hoy traje, en el Día de los Cuentos de los Albañiles, le traje un cuento de acá que se llama Enos y los aprendices de María Teresa Andrueto. Y esta historia nos cuenta que había una vez un hombre que construía casas. Se llamaba Enos y sus casas eran las más hermosas, las más perdurables. Enos siempre había sido reconocido como el gran constructor de casas y así era su vida. Y cierta tarde se le acercan unos aprendices y le dicen: Enos, un día vos te vas a morir. Bueno, sí, ya sé, pero ¿por qué?
Todos nos vamos a morir. No, ya sé, pero un día te vas a morir. Bueno, pero esperemos que no sea pronto. No, ya sé, pero un día, en eso estamos de acuerdo. ¿Te vas a morir? Sí. Bueno, el trabajo que vos haces, cuando vos faltes, nadie lo va a saber hacer. ¿Por qué no nos enseñás los secretos de tu arte? Enos lo pensó y le pareció que estaba bien. Así que muy generoso le entregó a ellos todo lo que sabía. Cuando los aprendices aprendieron justamente, enseguida se creyeron superiores al maestro. Y lo rechazaron, lo despreciaron, se alejaron de él y empezaron a trabajar por su cuenta. Y aquel trabajo que Enos lo cobraba 80, los aprendices lo cobraban 70. Entonces hacían casas que ellos les explicaban a la gente eran más baratas que las de Enos e igualmente perdurables que las de Enos. Entonces la gente se olvidó de Enos, dejó de contratarlo y se conformó con las casas que construían los aprendices. Enos se empobreció, pero eso sí, ni siquiera en la más miserable de las miserias, Enos se puso a construir casas que no fueran perdurables. Y hasta ahí la historia de María Teresa Andrueto, Enos y los aprendices, que nos hace pensar en muchas cosas, ¿no? Sí. En el mercado, sin ir más lejos, una palabra tan en auge en este 2024. Sí, totalmente. Hay mucho ahí para tomar. Sí, qué hermosa la Tere, qué linda. Genia. Sí, una genia. Así es con los albañiles y los cuentos de los albañiles. Miren, me pusimos a charlar, no sé ni qué hora es. Menos 10. Menos 10. Estamos justos, pero perfecto para cerrar. Perfecto. Estamos de 10 de 10. Bueno, entonces, estos cuentos de los albañiles, dedicada entonces especialmente a mi papá, Chiche Ramón Guzmán, albañil, buena gente, y a mi mamá, Esther Mimi Molina, que también, por supuesto, buena gente y también constructora de muchas cosas en la casa, y al abuelo de Gaby, por supuesto, que escuche esta historia. Que la escuche. Claro. Bueno, tenemos por eso. una... Gracias ¿Cómo? por eso. No, por favor, gracias por escuchar, porque además hablando de albañiles, al estar acá todos los viernes dando un espacio de literatura, estamos construyendo algo, ¿no? Entre nosotros también, entre la gente que nos escucha, es una manera de construir algo, y me parece eso muy valioso. Hay un verso, mira, que Benedetti rescata como epígrafe, el verso es de otro autor, que dice: me parezco al hombre que viajaba siempre con un ladrillo en la mano para mostrarle al mundo cómo era su casa. Algo así dice el texto, ¿no? Qué idea linda esa. Bueno, lo que nosotros hacemos también al tener un espacio, estamos mostrando al mundo las historias que fuimos juntando y demás, así que eso puede ser muy lindo. Tenemos una canción para cerrar. Dale. La escuchamos. Los cuentos de los albañiles. Nos vamos entonces con esta canción llamada Homero de Viejas Locas. Justo hoy, pero qué excelente. Todo pensado, todo producido.